Bienvenidos a una nueva actividad del Centro de Estudios Espirituales Sin Fronteras. Hoy el título de la conferencia es Honrad a vuestro padre y a vuestra madre, y para ello tenemos el honor de presentar a Sofía Rubio, que trabaja de administrativa en el sector privado, es socio simpatizante y trabajadora del Centro de Estudios Espíritas de Allan Kardec de Málaga, conferenciante del CES Sin Fronteras y colaboradora, por supuesto, del Grupo Claridad. Damos las gracias a Jesús y a la espiritualidad superior por este encuentro virtual. Le pedimos que protejas y ampares a todos los asistentes y a sus familiares y hogares. Especialmente pedimos la asistencia e inspiración de estos buenos espíritus y en ayuda de Sofía. Adelante, Sofía. Os invitamos, antes de nada, os invitamos a todos a que participéis por el canal de YouTube, a que seáis activos en el chat y en las preguntas, que al final de la conferencia Sofía va a tener el gusto de contestarlas a todas. Muchas gracias y lo dicho. Sofía, adelante. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, María. Gracias, compañeros. Pues esta noche vamos a hablar pues de este mandamiento tan importante que es el honrar a vuestro padre y a vuestra madre. Es muy importante, antes de llegar a la parte final, que evidentemente trato precisamente de este mandamiento sobre los deberes que tenemos los hijos para con nuestros padres, hacer un pequeño recorrido sobre la función de la familia en nuestra sociedad y el papel fundamental que desarrollan los padres en la educación pues, de sus hijos, los hombres y mujeres, ¿no? del mañana. Entonces, vamos a empezar hablando de qué es la familia para la RAE, para el diccionario, ¿no? de la Real Academia Española. Nos dice que es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. La ciencia de la sociología nos dice que es la familia, es la célula básica de la sociedad, o sea, la institución más simple basada en los lazos de parentesco conyugal y consanguíneo que se establecen por la vía del matrimonio y la procreación de los hijos. Idealmente, la familia proporciona a sus miembros protección, compañía, seguridad y socialización. Desde el punto de vista espiritista, Joana de Angelis nos dice que la familia es la célula madre del organismo social donde se desarrollan los sentimientos, la inteligencia y donde el espíritu despierta para las realizaciones superiores de la vida. Por eso nos dice que cuando la familia se desestructura, la sociedad se tambalea, la cultura degenera y la civilización se corrompe. En la pregunta 775 del Libro de los Espíritus, Allan Kardec le pregunta a los espíritus, ¿cuál sería para la sociedad el resultado de la relajación de los lazos familiares? Y los espíritus contestan, un recrudecimiento del egoísmo. La familia, nos dice el espiritismo, es un laboratorio vivo de experiencias y aprendizaje, una verdadera escuela para la educación de los espíritus. Debemos tener en cuenta también que la visión espírita de la familia difiere tanto de las filosofías como de las religiones no reencarnacionistas, pues el espiritismo nos presenta a la familia como el instituto bendecido en el que las criaturas humanas se reencuentran para un programa de pruebas y expiaciones con vistas al mejoramiento del futuro. Pues con este trabajo vamos a recordar y a reflexionar sobre la familia y su misión en la tierra. Y no olvidemos que la familia es la primera escuela y que los padres son los primeros educadores. Pues bien, nos reunimos en familia un grupo de espíritus normalmente necesitados y desajustados, con un compromiso inaplazable para la reparación, gracias a la dádiva de la reencarnación. Por tanto, el conjunto doméstico se debe imponer para la sobrevivencia y el beneficio de la propia humanidad. La familia es mucho más que un resultado genético. La familia son de todos sus miembros
los ideales, los sueños, los anhelos, las luchas, las arduas tareas, los sufrimientos y las aspiraciones, las tradiciones morales elevadas que se cimentan por medio de los vínculos del grupo doméstico, donde crecen las expresiones para elevarse espiritualmente en la tierra. Cuando la familia corre peligro, por una u otra razón, y sabemos que hoy en día en los momentos que vive la familia y la sociedad son muy difíciles, no hay duda de que la sociedad está a un paso del fracaso. En la pregunta 695 del Libro de los Espíritus, Allan Kardec pregunta a los espíritus: ¿es contrario a la ley de la naturaleza el matrimonio? Es decir, la unión permanente de dos seres. Y los espíritus responden: es un progreso de la marcha de la humanidad. También tenemos que tener en cuenta que familia no solamente son los miembros que se relacionan de forma consanguínea, aunque aquí estamos tratando de la célula base de la sociedad, que es la familia consanguínea. Pero tenemos que tener en cuenta también que el Evangelio según el Espiritismo nos dice en el capítulo 14, en el ítem 8, que no son los lazos de la consanguinidad los verdaderos lazos de familia, y sí los de la simpatía y comunión de ideales, los cuales unen a los espíritus antes, durante y después de sus encarnaciones. Se sigue, por tanto, que dos seres nacidos de padres diferentes pueden ser más hermanos por el espíritu que si lo fuesen por la sangre. Tenemos que tener en cuenta que somos una familia universal. Hoy en día tenemos una familia compuesta por X miembros, pero en una próxima reencarnación tendremos otra familia, quizás con otros espíritus con los que tenemos que reajustar. Entonces, dentro de la familia, los hijos no son copias de los padres, porque estos son apenas los co-creadores de los cuerpos, ¿no? A través de los mecanismos biológicos. Entonces, las herencias y las semejanzas físicas son consecuencias de los gametos, pero lo que es el carácter, la inteligencia y el sentimiento, esos proceden del espíritu, que se corporifica por medio de la reencarnación. Pues bien, atados por compromisos anteriores, no solo retornamos todos al hogar, a los que amamos, sino que también con los que tenemos deudas pendientes, es decir, tanto vamos a tener afinidades con unos como con otros menos afinidad. Hay adversarios del ayer que reaparecen como miembros de nuestra familia para recibir amor, con los que numerosas veces luchamos en la batalla de la antipatía y la animosidad. Por eso la familia es ante todo un laboratorio de experiencias reparadoras desde que se alterna la felicidad y el dolor para la paz futura, ¿no? Nos dice Joana de Angelis que tenemos que bendecir con la paciencia y con el perdón al hijo ingrato, que comprendamos con ternura al padre atormentado que no corresponde a nuestras aspiraciones, que disculpemos al esposo irresponsable o a la compañera liviana, perseverando a su lado, y que si quieren irse, que no lo retengamos ni por amarras de odio ni de resentimiento, simplemente que nosotros prosigamos fieles en el puesto y amando. Tampoco tenemos que creernos responsables directos ante el abatimiento de un hijo limitado, ya sea física o mentalmente, porque entre ellos y nosotros hay un compromiso delante de los códigos divinos, de un pasado espiritual que traemos ambos. Nuestro cuerpo les ofreció los elementos con los que se presentan, pero fueron ellos quienes libremente modelaron el ropaje en el que comparecen para el compromiso liberador. Y aquí tengo que mencionar el libro Misioneros de la Luz, el capítulo concretamente que habla de la reencarnación, donde André Luis nos explica, basándose en un hecho real de una familia, pues el papel importante de los padres y todos los mecanismos de la reencarnación. Entonces nos dice Joana de Angelis que a estos hijos con limitaciones hay que amarlos más y completar sus limitaciones con nuestros recursos, rellenando los vacíos que ellos experimentarán a lo largo de su vida. Tenemos que hacer por ellos lo que ayer no hicimos.
La vida en familia, por tanto, es una oportunidad sublime que no debemos descuidar ni desaprovechar. Sin embargo, es verdad que en la actualidad se predica la reforma de los hábitos y de las costumbres que van surgiendo demoliendo mitos e instituciones y que señala de esta manera nuevas necesidades que, si los analizamos bien, se asientan en el desconcierto y en la incoherencia. Entre las instituciones que para este nuevo movimiento parece ser que se encuentran desfasadas, encontramos a la familia y al matrimonio. Y estas nuevas corrientes proponen o promueven el amor libre, disfrazándolo, pues eso, ¿no?, de poliamor, y fomenta la independencia del joven inmaduro e inconsciente bajo el justificativo de su libertad personal, que suponen que no debe ser asfixiado pues con los impositivos del orden y de la disciplina. Por ejemplo, hoy en día, con las nuevas leyes del menor, es evidente que los padres han perdido autoridad con respecto a sus hijos. A la mínima de cambio, un hijo se le impone un poco de disciplina, un castigo, y puede perfectamente denunciar a sus padres. Y lo peor de todo, ¿no?, es que la ley pune a los padres, los castiga. Entonces, ante este desorden de cosas, nos dice Johanna de Angelis que la monogamia es una conquista de alto valor moral de la criatura humana que se dignifica por el amor y el respeto al ser que hemos elegido. Entonces, las alegrías y las dificultades, el bienestar y los sufrimientos darán lugar a las manifestaciones de los afectos más profundos, pero sin la dependencia de los condimentos sexuales ni de los impulsos más primarios como son la posesión y el deseo innato. Aquí estamos hablando del amor verdadero, ¿no?, el amor con el que venimos comprometidos, lo que Dios une. Entonces, el matrimonio es un lazo sagrado, una experiencia emocional resultante de la comunión de dos personas, pues de la que resulta después la prole, la descendencia, y que son realmente lo que es la responsabilidad de los padres. Entonces, el hogar estructurado en el amor y en el respeto a los derechos de todos y cada uno de sus miembros es el muelle que propulsa el progreso de todos y cada uno de ellos. Por eso son fijados estos compromisos de unión antes de la cuna, estableciéndose las directrices para la familia, ya que los miembros que vuelven a reunirse lo hacen con la finalidad de la recuperación espiritual y del crecimiento intelecto-moral. Por todo ello, esta es la primera finalidad de la reencarnación, pero no cabe duda que en más ocasiones de las deseadas, el desgobierno de las emociones son consecuencia de la ruptura de las responsabilidades asumidas y llevando a muchos individuos al naufragio conyugal. Pero no tenemos que temer por eso, porque nos dice Benedita Fernández en el libro SOS Familia que mientras haya el sentimiento de amor en el corazón del hombre, y este siempre existirá porque es una manifestación de Dios, implícita en la vida, el matrimonio permanecerá y la familia continuará siendo la célula fundamental de la sociedad. O sea que fijaros, ¿no?, qué palabras más hermosas y más consoladoras. Nunca va a desaparecer el matrimonio, ni nunca dejará de existir la familia, porque es un sentimiento de amor que proviene directamente de Dios, de nuestro Padre Creador, y que tenemos grabado en el corazón y en la conciencia. Para los que no conozcáis a Benedita Fernández, he hecho un pequeño resumen de esta excelente mujer que nos dice que era hija de esclavos y que tuvo una infancia muy difícil y pobre, y que ella estaba quejada de una obsesión perturbadora. No se sabe a ciencia cierta a qué edad abandonó el hogar de sus padres. Deambuló por las calles incomodando a los ciudadanos que la tomaban por loca y fue ingresada en una cárcel donde un carcelero llamado Padial se compadeció de ella. Él la alimentaba y la protegía. Allí ella comenzó a recibir las visitas del espírita João Marchese, fundador de un centro espírita que le aplicaba pases para sanarle esa obsesión. Con ese tratamiento recobró la conciencia y partió a casa de unos amigos que la ayudaron durante sus crisis, puesto que le estaba empezando a aflorar la mediunidad.
Un día oyó una voz liberadora que le dijo: Benedita, si prometes consagrarte a los enfermos y a los pobres, saldrás curada de aquí. A partir de entonces, junto a mujeres de la comunidad, ella fundó un centro espírita, hogares para niños y hospitales de psiquiatría espírita. Se dedicó a los pobres y a los enfermos toda su vida. Mantuvo correspondencia con Kai Verschüttel, que publicaba noticias sobre su trabajo en el periódico El Clarín. Benedita desencarnó el 8 de octubre de 1947, víctima de un colapso por insuficiencia cardíaca. Fue una mujer tildada de loca, que se convirtió en la llamada Dama de la Caridad. Marcó una época y se convirtió en referencia histórica para los hospitales psiquiátricos espíritas. A mí me impresionó mucho el trabajo de Benedita, porque esto es un pequeño resumen nada más de su vida. Nos compete, por tanto, esforzarnos para la preservación de los valores morales indispensables para el progreso espiritual, y todos unidos contribuiremos a una vida mejor, de la que resultará una humanidad más feliz, en la que el bien será la respuesta primera de todas nuestras aspiraciones. Por la importancia que tiene, debo insistir nuevamente en que el matrimonio es una experiencia de reequilibrio de las almas que integran la familia, pero no creamos que podemos eludir nuestros compromisos, pues la interrupción del matrimonio solamente posterga la fecha de la justa liquidación. Por supuesto que es natural que ocurran desaciertos, pero en vez de separación, reajuste. No es cuestión de una nueva búsqueda, sino del redescubrimiento de lo que ya poseemos. Antes de la decisión precipitada, hay que ceder cada uno en lo que le concierne, no dejarse llevar por el orgullo, porque es un beneficio para los dos. Evidentemente hay que ser conscientes de que el cansancio y la rutina son elementos restrictivos de la felicidad. Pero si cultivamos los ideales nobles, conseguiremos estrechar los lazos afectivos y los objetivos superiores, unirán los corazones de tal manera que los dos se harán uno al servicio del bien. En este particular, el espiritismo, la doctrina del amor y de la caridad por excelencia, consigue renovar el entusiasmo de las criaturas, ya que desplaza al individuo de sí mismo, ayudándolo en la lucha contra el egoísmo, y lo insta a responsabilizarse ante las leyes de la vida, impulsándolo al trabajo incesante en favor del prójimo. Y ese prójimo más prójimo, ¿quién es? El esposo o la esposa, junto a los que espontáneamente tenemos el deber de amar, respetar y servir, porque fue un deber que asumimos. Y claro que hay problemas en el matrimonio, pero el matrimonio es una sociedad de ayuda mutua, cuyos bienes son los hijos. Espíritus con los que nos encontramos vinculados por los procesos y las necesidades de la evolución. Y comprensiblemente, incluso en las uniones más ajustadas, en las uniones que mejor pueden llevarse, irrumpen desentendimientos, incomprensiones y discordia, pero que el amor suplanta. Como nos dice Joana de Angelis, el amor es de origen divino. Cuanto más se dona, más se multiplica, sin nunca agotarse. Por eso, lo que puedas reparar hoy, no lo dejes para mañana. Pero es indispensable en el matrimonio no confundir la pasión con el amor, ni el interés sexual con el afecto legítimo, porque más fascinados por las sensaciones que por las emociones ennoblecidas, los prometidos en más ocasiones de las deseadas, finalmente huyen uno del otro, al principio mediante la imaginación y más tarde pues abandonando el compromiso. Esto lo que hace es que se inicia así un proceso de animosidad y de frustración que degeneran en graves roces y en enfermedades perturbadoras. Por este motivo, el divorcio, como la separación o abandono, son, en consecuencia, soluciones legales para lo que moralmente ya se encuentra separado. Evidentemente, esta solución, el divorcio, es admirable porque evita actitudes más infelices que pueden culminar en peores conductas para los implicados en la trama de los reajustes, de los que finalmente no escaparán, sino en una existencia en otra. Porque sin duda volverán a encontrarse y quizás en una posición menos afortunada. Pero es imprescindible que antes de la separación o el
o el divorcio definitivo, todo sea un desafío en pro de la reconciliación y aún más cuando se tienen hijos, porque merecen que los padres impongan en el hogar una unión respetable de cuyo esfuerzo mucho dependerá la felicidad de ellos. Evidentemente hay casos y casos. Por eso Emmanuel en el libro Vida y Sexo, con respecto al divorcio, nos dice que es una dádiva de las leyes humanas que Dios permite, porque a veces es necesario divorciarse o separarse para que los miembros que componen la pareja no se endeuden más y no se llegue a una criminalidad. Nos dice Manuel que nada justifica que alguien sea el verdugo de alguien. Entonces, sí contempla las leyes divinas que antes de endeudarse más gravemente, pues exista lo que es el divorcio. Pero claro, en casos puntuales, si no siempre aconsejan el reajuste, el volver a redescubrirse, el entendimiento. Entonces nos dicen que periodos difíciles ocurren en cualquier emprendimiento humano y no iba a ser menos en el matrimonio. En la disolución del matrimonio, lo que padezca o sufra la familia será considerado como la responsabilidad directa de los padres, que si hubieran sumado esfuerzos podrían haber contribuido a través de la renuncia personal para la dicha de los hijos. Cierto es que muchas veces nos dejamos llevar con nuestro propio egoísmo, pensamos en nosotros mismos, en nuestro sufrimiento y no nos detenemos a pensar en que tenemos hijos que van a sufrir las consecuencias. Pero cierto es que no debemos apegarnos al cónyuge hasta la consumación de la desgracia, porque si alguien ya no desea estar con nosotros, no debemos transformarnos en sus cadenas ni en su prisión. Ante este problema en el que nuestros hijos se pueden estar implicados, hay que pararse y meditar, porque nuestros hijos necesitan tanto de su padre como de su madre. Y por nuestra parte tenemos que permanecer en el puesto, con humildad y con perseverancia. Hay que tratar de reavivar, si es posible, la llama del entendimiento y del amor que momentáneamente está apagada. No seamos nosotros quienes tomemos la drástica decisión. Joana de Angelis nos dice, si te encuentras al lado de un cónyuge difícil, ámalo, asimismo sin deserción, haciendo de él el alma amiga con quien estás comprometido por el pasado y para la construcción de un porvenir dichoso que a ambos dará la paz, facultando de ese modo a otros espíritus que se volverán a vincular por la carne la ocasión excelente para la redención. Pero este estudio nos ayuda a entender que las leyes divinas no reprueban el uso, nos ayuda a entender que no solo la sociología considera a la familia como la célula básica de la sociedad. Si os fijáis, en todo momento los espíritus nos dicen lo mismo. Y vemos también cómo Emmanuel lo afirma en el libro Vida y Sexo, cuando nos dice que la familia es la más importante de las instituciones sociales de la Tierra desde el punto de vista de los cimientos morales que rigen la vida. Entonces, ya que hablamos de la familia y de los anticonceptivos y del planeamiento familiar, pues bien, os voy a decir lo que nos dice la espiritualidad al respecto. La espiritualidad nos informa que es mejor usar el anticonceptivo antes que abortar, porque los hijos no son realizaciones fortuitas, consecuentes de circunstancias secundarias de la vida. Los hijos, hay que tener claro, proceden de compromisos aceptados antes de la reencarnación, desde el plano espiritual, por los futuros padres, de manera que edifiquen la familia que necesiten para la propia evolución. A los padres les es permitido posponer el recibimiento de los espíritus que les son vinculados, imposibilitándoles incluso que se reencarnen por el intermedio de los anticonceptivos. Las soberanas leyes de la vida disponen de medios para hacer que aquellos rechazados, es decir, si lo postergamos en una existencia entera, pues que aquellos rechazados vengan por otros procesos a la puerta de sus deudores o acreedores en circunstancias quizás muy dolorosas, que se han complicado por la irresponsabilidad de esos cónyuges que obran con liviandad en flagrante desconsideración a los códigos divinos.
Nos dicen en la sociedad y aseguran que procrear sin poder educar, tener hijos sin recursos para cuidarlos, aumentando incesantemente la población de la Tierra, representa condenarlos a la miseria y a la sociedad del futuro a un destino infeliz. Pues bien, nadie puede formular una perfecta visión del porvenir para la humanidad, y los futurólogos que ahí se encuentran han estado confundidos por las propias previsiones. De hecho, a cada instante surgen recursos nuevos y nuevas soluciones son encontradas para los problemas humanos. Vemos ahí la intervención de la providencia. La programación de la familia no puede ser el resultado de la opinión genérica de los demógrafos asustados, pero sí tiene que ser el fruto del diálogo franco de los propios cónyuges, que asumen la responsabilidad por las actitudes de las que más adelante darán cuenta. Antes de las deliberaciones finales en cuanto a la utilización de este o aquel recurso anticonceptivo, en la falsa suposición de disminuir la densidad de los habitantes en el mundo, hay que recurrir al Evangelio, orar y meditar. Dios todo provee sin duda, utilizando al propio hombre para tales fines. En todas partes en la creación rigen las leyes del equilibrio, particularmente del equilibrio biológico, y si no, solo tenemos que mirar alrededor y concordaremos con ello. Tenemos que ver que en la misma sociedad existen personas fértiles y personas estériles. Ya ahí hay un equilibrio demográfico. Entonces nos dice Johanna de Angelis, conserva los códigos morales esculpidos en el espíritu y organiza tu familia con confianza, entregándote a Dios y luchando en el bien, ya que en el último análisis Dios todo procede como atento Padre de todos nosotros. Por tanto, tenemos que tener claro que las leyes divinas no reprueban el uso de anticonceptivos, siempre y cuando esté revestido de un carácter moral. Es decir, aunque no hay que poner control a la natalidad, sí es verdad que en nuestro estado evolutivo y en los tiempos que estamos viviendo, en el planeta en el que estamos ubicados, el hombre puede y debe programar la familia que desea y que le conviene tener. La cantidad de hijos, el periodo propicio para la maternidad, y se le permite esperar a encontrar al compañero o a la compañera adecuada, a tener una estabilidad económica, a disponer, en fin, de las condiciones de vida adecuadas. Pero no debe nunca eximirse de los imperiosos rescates de los que se ha hecho acreedor, teniendo en cuenta su propio pasado. Bueno, los espíritus nos repiten sin cesar. En cualquier tomo que hable de la familia lo podéis encontrar, que el hogar es la escuela de iniciación primera para cualquier investidura. Todos aquellos que serán personas importantes en el mundo, personas de renombre, pues han pasado por manos de una familia anónima, de unos padres que les han dado una educación. Entonces, si residimos en una familia problemática, son ellos los parientes severos en los trajes de verdugos inclementes, la lección de paciencia que necesitamos vivir. El mensaje espírita que ahora brilla en nuestros espíritus es el remedio y el consuelo para los dolores en el hogar. Es el antídoto para el sufrimiento y para que por el medio de la fe y de la bondad podamos comprender, disculpar y confiar en horas y días mejores para el futuro. Debemos apoyarnos en el bastón de la certeza de la reencarnación para ayudar a nuestros verdugos ofreciéndoles la luz del conocimiento espírita, para que también ellos reflexionen sobre sus enigmas y sus dramas y se encaminen para experiencias nuevas con el corazón entusiasmado y el espíritu tranquilo. Dios permite que en las familias ocurran estas encarnaciones de espíritus antipáticos o extraños con el doble objetivo de servir de prueba para unos y para otros, como medio de progreso. Esto nos lo dice el capítulo 4 del Evangelio según el Espiritismo en el ítem 18. Para los que lo conocemos, es indudable que el tener el conocimiento espírita en la tierra constituye un inestimable beneficio que enriquece nuestra existencia. Es el guía de nuestros pasos, la luz en las sombras y el pan en la mesa
de nuestras necesidades. Por esto, no debemos de tenerlo solo en nosotros. No solamente lo propaguemos para afuera, sino principalmente dentro de nuestros hogares. No perdamos la oportunidad de sembrar dentro de casa. Presentemos nuestra fe a nuestros familiares, incluso si no nos escuchan. ¿Y de qué manera? Por medio de nuestras obras, de nuestro ejemplo. Nos recomiendan los espíritus que al menos una vez por semana nos reunamos en familia para el culto evangélico a la luz del espiritismo. Pero si no lo conseguimos, si ellos no quieren compartir con nosotros, no desfallezcamos. Debemos hacerlo nosotros mismos, porque cuando Cristo penetra en el alma del discípulo, la rehace. Y cuando visita a la familia en oración, la sustenta. Jesús en el hogar es vida para el hogar. Cuando una familia ora en casa, reunida al calor del Evangelio, nos dice la doctrina espírita que toda la calle recibe el beneficio de la comunión de lo alto. Si en un edificio de apartamentos alguien alza a los cielos la oración de la comunión en familia, todo el edificio se beneficia, toda la comunidad, todo el barrio. Donde se enciende una lámpara se coloca un impedimento a la sombra. Debemos hacer lo indispensable para reunir a la familia en torno al estudio del Evangelio en el hogar. Pero si los nuestros se negaran, a solas, en la limitación de nuestro cuarto, de nuestra habitación, instalemos nosotros la primera lámpara e insistamos porque no estamos solos. Espíritus desencarnados que habitan en nuestra residencia o que se encuentran en los alrededores se acercarán a la mesa de la comunión con el Señor. De vital importancia es que si nuestros hijos estuvieran aún bajo nuestra tutela, no creamos en la validez del concepto de dejarlos ir sin religión y sin Dios. Esto tan común que se escucha, ¿no?, de algunos padres. Yo que él elija cuando él sea mayor, no le voy a inculcar nada. Pues de la misma manera que nosotros les damos protección y pan, medicamento, instrucción, vestuario y dinero, debemos ofrecerles el alimento espiritual. Sembrar en sus espíritus las estrellas de la fe que hoy o más tarde se transformarán en la única fortuna de la que dispondrán más adelante ante el inevitable tránsito para el país de más allá del túmulo. Por tanto, no nos descuidemos con eso. Joana de Angeli nos dice que la noche de la oración en familia, del estudio cristiano en el hogar, es la festiva oportunidad de convivir algunas horas con los espíritus de la luz que vendrán a ayudarnos en las pruebas purificadoras en nombre de aquel que es el benefactor vigilante y amigo de todos nosotros, el Maestro Jesús. No cabe duda de que gran tarea se reserva a los padres en lo que atañe a los valores de la educación, deberes que no pueden ser postergados bajo pena de lamentables consecuencias. Por imposición de la sabiduría divina, la infancia en el hombre tarda un mayor periodo que en cualquier otro animal. ¿Y por qué? Porque hasta que el espíritu asume gradualmente el control de su organización fisiológica e intelecto-moral, existe mayor posibilidad para la fijación del aprendizaje y de la adquisición de los hábitos y de los valores que lo guiarán por toda la existencia planetaria. Y esa tarea, por supuesto, está reservada a los padres. Por eso, los hijos son ese patrimonio superior que la divinidad nos concede como préstamo por medio de los vínculos de consanguinidad para el reajuste de los espíritus, por lo que merecen toda una inversión de amor, de vigilancia y de sacrificio por parte de los padres. Nosotros los padres, como ya he mencionado, asumimos desde antes de la cuna a aquellos que recibiremos en la condición de hijos, junto con los compromisos y deberes que deben ser ejercidos y que también servirán de medios para nuestra redención personal. Pues los deberes de los padres en relación con los hijos están inscritos en nuestra conciencia. En esta diapositiva vemos que el padre, ¿no?, que le dice al hijo, ten cuidado por donde caminas, y le dice el hijo, papá, ten cuidado tú, recuerda que yo sigo tus pasos. O sea, tenemos que practicar con el ejemplo, con el buen ejemplo, con nuestras obras. Eso vale más que cualquier libro, que cualquier castigo, el ejemplo.
también tenemos la obligación de protegerlos y así se ve en el segundo dibujo, ¿no? Ya viste, papá, no había ningún peligro, tenía razón, pero quise acompañarte y vemos que el pobre pues ha recibido todas las trampas, ¿no? En el rabillo. Y por último, es muy importante esta diapositiva porque en eso caemos muchos padres, en querer proteger a nuestros hijos. Pero es que no tenemos que preparar el camino para el niño, tenemos que preparar el niño para que haga el camino. O sea que eso es muy, muy importante. Y así nos lo explica Joana de Angelis cuando nos dice que en el compromiso de amor que hemos adquirido se incluyen el compañerismo, el diálogo franco, la solidaridad, la indulgencia y la energía moral que necesitan los hijos para la adquisición de los valores éticos, espirituales, intelectuales y sociales. Pues estamos educando a los hombres y a las mujeres del mañana que vivirán en sociedad. Es que estamos construyendo la humanidad del mañana. Entonces, es esencial que en el hogar prevalezca la lección de los ejemplos al lado de la asistencia constante que necesitan esos caracteres en formación. En el capítulo de la libertad, nunca olvidar el deber de la responsabilidad. Es decir, libertad de acción sí, pero responsabilidad de los actos también. Por eso, ayudar a nuestros hijos desde la temprana edad a discernir entre lo que se debe, lo que conviene y lo que se puede realizar para que adquiera desde pequeño hábitos saludables. Hay que tener presente que nuestros hijos son frágiles de apariencia, pero a nuestros ojos, porque son en realidad espíritus comprometidos que recomienzan la experiencia en familia y que mucho depende de nosotros. Nada de excesos de severidad, ni recelos injustificados y mucho menos una exagerada aflicción por ellos cuando les pasa cualquier cosa. Debemos hablarles de Dios sin cesar e iluminarles la conciencia con la llama de la fe, porque esa fe tiene que brillar en su interior como un farol para todas las circunstancias que tendrán que afrontar durante su experiencia carnal. Enseñarles la humildad ante la grandeza de la vida y el respeto por todos. Los padres no solo educamos para nosotros mismos, sino que también educamos para la sociedad. No ahorremos esfuerzos, por tanto, en la educación de nuestros hijos. Los padres tenemos ya conquistas personales, puesto que ya anduvimos el camino de la infancia, el camino de la adolescencia y por lo tanto conocemos por experiencia propia tanto los errores como los aciertos de nuestros educadores, de nuestros padres, por lo que podemos identificar la mejor manera de proceder con ellos, con nuestros hijos, evitando los errores que cometieron con nosotros. En el libro de los espíritus, Allan Kardec pregunta en la pregunta 582, ¿puede considerarse la paternidad como una misión? Y los espíritus responden, sin duda es una misión y al mismo tiempo un deber muy grande que compromete para el porvenir la responsabilidad más de lo que el hombre se imagina. Dios ha puesto al hijo bajo la tutela de los padres para que éstos le guíen en el camino del bien y facilitó su tarea dándole una organización frágil y delicada que le hace accesible a todas las impresiones. Pero hay padres que se ocupan más de enderezar los árboles de su jardín, es decir, de ocuparse de ellos mismos, que de enderezar el carácter de su hijo. Pues si este hijo sucumbe por su falta, cargarán la pena y los sufrimientos del hijo en la vida futura y recaerán sobre ellos porque no hicieron lo que dependía de ellos para su adelanto en el camino del bien. Sí, ser padres es una noble y gran misión que nuestro Padre Creador nos confía. Trabajemos pues con amor, nobleza y sacrificio, porque, como nos esclarece Emmanuel en el libro Vida y Sexo, por intermedio de la paternidad y de la maternidad, el hombre y la mujer consiguen amplios créditos de la vida superior. ¿Y qué decir de los padres adoptivos? De la grandeza de amor de los padres adoptivos. Los padres carnales a veces son obligados por el cuerpo a amar a los hijos que tienen, pero todos los padres de adopción aman por el espíritu, eligiendo a aquellos que van a recibir su devoción y su dedicación. Y no son menos padres que los padres biológicos, todo lo contrario. Sufren por añadidura, porque cuando han de revelar a su hijo la circunstancia de su origen, muchas veces tienen miedo tanto de perderlos como de entristecerlos. Entonces nos dice Amelia Rodríguez
también en el libro SOS Familia, que los padres adoptivos son ángeles anónimos y bendecidos en la multitud, que quien adopta lo hace por amor y se dona por abnegación. Y esto lo mismo se puede extender, se puede extrapolar a todos aquellos que ejercen como padres o tutores de hijos que no son suyos biológicamente. Tal es el caso de abuelos que crían de sus nietos, de tíos que crían de sus sobrinos. Pues bien, entre las variadas pruebas que tenemos que afrontar los miembros de una misma familia en el hogar doméstico, encontramos en ocasiones la llegada de un hijo deficiente con limitaciones físicas o mentales y en algunos casos, ambos casos. Es entonces cuando a los padres les visita el sufrimiento, la decepción, el dolor de ver que todos los planes quedaron aniquilados cuando esperaban atesorar pues felicidad, ¿no? y victoria. Entonces, una sorda rebeldía se apodera de su alma y poco a poco la amargura va ganando campo en su corazón. Y esto es cierto porque yo lo he vivido en primera persona y aquí quiero compartirlo con vosotros. Yo fui madre primeriza a los 25 años y mi marido y yo pues teníamos mucha ilusión. Y nuestro primer hijo pues nació con una enfermedad congénita, con una tetraplegia que está hoy en día catalogada como de un 99% y es una enfermedad que no tiene cura. Yo reconozco que yo en el año 1995 me enfadé con Dios. Me enfadé muchísimo, muchísimo y me duró muchos años. Sin embargo, antes de conocer el espiritismo, puedo dar gracias a Dios de que logré reconciliarme con Dios y asumí mi responsabilidad e incluso llegué a dar gracias por la oportunidad de tener a mi hijo conmigo, porque tal como está la vida, pensé, gracias Dios mío, porque lo has traído a nuestros brazos, que vamos a cuidar de él y no ha nacido en otro sitio que quizás a lo mejor no habría tenido mejor suerte, ¿no? Entonces es muy importante que reflexionemos y nos sometamos a la imposición redentora. Este hijo con necesidades especiales que llega a nuestros brazos necesita de nosotros, pero es que nosotros necesitamos más de ellos, porque estos hijos se recuperan en la cárcel corporal de los errores que cometieron en el pasado, pero tenemos que tener claro que esos errores, esos desatinos, no los cometieron solos. Probablemente nosotros ayudamos a su caída y por tanto es justo que vengamos ahora a reparar con él. El hijo marcado que ha resultado de tu cuerpo es un alma perjudicada por tu alma, nos dice Joana de Ángelis. No lo dudemos. Y no es el primer intento que realizan juntos padres e hijos. Saliendo del fracaso pasado, recomienzan una bendecida experiencia cuyo éxito pueden estos padres promover desde ya. Y Joana de Ángelis, con ese maravilloso conocimiento que nos esparce desde el amor, orienta a los padres de hijos especiales con unos consejos que están basados puramente en eso, en amor, en ternura, en esperanza. Ella nos dice, sed lo que les falta. De vuestra convivencia nacerá la independencia recíproca. En la labor junto a él lo amaréis. Olvidad su apariencia y asistidlo con amor, pues no os llega al trono de los sentimientos por el acaso. Dadle ternura, cantadle un poema de esperanza. Ayudadlo. Por tanto, el hijo deficiente en un hogar significa una oportunidad de triunfo. Sería terriblemente grave negarle por la vanidad herida el amparo que nos pide cuando ha concedido a sus padres la bendición de la oportunidad para su reparación con relación a él. Y bueno, yo conozco casos, imagino que algunos de vosotros también, de padres pues que equivocados ante esta prueba de tener un hijo o una hija con limitaciones, pues ha desertado de la prueba y ha abandonado el hogar a madre y a hijo. Estos padres, como hemos comentado anteriormente, han postergado el reajuste y si no es en esta encarnación, pues será en la próxima. No cabe duda de que la pareja unida por los verdaderos lazos del amor, por la afinidad espiritual, fieles a los compromisos adquiridos, transmitirán ese afecto a los hijos, a los cuales deben amar, cuidar y hacer progresar bajo todas circunstancias.
Antes mencionaba que entre las muchas pruebas que tiene que hacer frente a una familia, hemos hablado pues de los hijos, de los varios hijos, en algunos casos con necesidades especiales, pero ¿y cómo afrontamos en el hogar la ingratitud de los hijos? Porque al día de hoy se escuchan muchos padres, ¿no?, quejarse de la ingratitud de los hijos. Vamos a ver qué nos dice Joana de Angelis al respecto. Ella nos dice que la ingratitud es la llaga pestilente que tiene sus inicios en el egoísmo, el remanente más vil de la naturaleza animal que persiste en la humanidad, pero que un día desaparecerá de la tierra. Nos dice que el ingrato retribuye el bien por el mal, produciendo malestar donde se presenta, pues martiriza a cuantos lo acogen y socorren. Arrogante y mezquino, padece la atrofia de los sentimientos y transita por la vida con total irresponsabilidad. Por eso la ingratitud es una detestable mancha moral en los hijos para con sus padres y constituye un acto de rebeldía contra la creación divina y sus leyes. El hijo ingrato es dilacerador del corazón de los padres. Como verdugo no se conmueve ni ante las lágrimas maternas ni ante las angustias del sentimiento paterno. El origen de este terrible sentimiento es muy diverso. Nos dice Joana de Angelis, ¿por qué tenemos hijos ingratos? Y nos propone algunos de los casos. Nos dice que hay padres que sin intención, con una pobre preparación para el ministerio que enfrentan con relación a la familia, cometen errores graves que influyen en el comportamiento de los hijos, que luego se rebelan contra sus progenitores, crucificándolos con palabras ásperas, llenas de ingratitud, rebeldía y agresividad continua, provocando escenas de discusión y de lucha. Por ejemplo, hay padres que, hay veces que lo hacen sin mala intención, pues muestran abiertamente la predilección de un hijo con respecto a otro, o la falta de disciplina, ¿no?, de consecuencias por los malos actos. Como veis aquí, nos dicen que los vagos se forman en las casas, en las familias que no ponen reglas, límites, márgenes y responsabilidades. El amor de los padres no puede perjudicar el desarrollo integral del individuo. El amor es disciplina, orden y respeto. Aquí nos dice que sí, que los hijos se pelean siempre por la herencia de sus padres cuando los padres ya no están, pero nunca veremos a los hijos discutir o pelearse, ¿no?, por cuidar de sus padres cuando están envejeciendo. Otro de los casos por los que se dan estos hijos ingratos, nos dice Joana de Angelis, es porque hay padres inmaduros que, más preocupados por satisfacer sus placeres y caprichos, olvidan sus responsabilidades junto a esos hijos y los entregan al cuidado del personal remunerado. Eso pasa mucho, sobre todo en las personas, ¿no?, que famosas y las personas que tienen una vida pública. Y en fin, pues después pasa ese tipo de cosas. Pero también nos dice que hay hijos que recibieron de sus padres las más prolíferas demostraciones y testimonios de sacrificio y cariño, salud moral y equilibrio doméstico, pero que se revelan pronto fríos, exigentes e ingratos. Si ante los padres irresponsables la ingratitud de los hijos es injustificable, la proporcionada a aquellos que todo lo han dado solo encuentra explicación en la reminiscencia del pasado de los espíritus, que se han reunido otra vez. Las animosidades que afloran del inconsciente se corporifican en forma de antipatía y de ingratitud. Nos dice el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 14, con respecto a la piedad filial, que el mandamiento honrad a vuestro padre y a vuestra madre es una consecuencia de la ley general de caridad y de amor al prójimo, porque no se puede amar al prójimo sin amar a su padre y a su madre. Pero la palabra honrad encierra un deber más respecto a ellos, el de la piedad filial. Dios ha querido manifestar con esto que al amor es preciso añadir el respeto, las atenciones, la sumisión y la condescendencia, lo que implica la obligación de cumplir respecto a ellos. De un modo más riguroso aún, todo lo que la caridad manda con respecto al prójimo. Este deber se extiende naturalmente
a las personas que están en el lugar de padre y de madre y que por ello tienen tanto más mérito cuanto menos obligatoria sea esa abnegación. Dios castiga siempre de un modo riguroso toda violación a este mandamiento. Y puesto que nadie se vincula a otros por los lazos de la carne y de las familias sin justas e importantes razones, de la misma manera que los padres tienen deberes y responsabilidades con respecto a los hijos, estos a su vez tienen obligaciones y deberes con respecto a los padres por la fortuna de la oportunidad que disfrutan por medio del renacimiento carnal. Joana de Angelis nos explica que el cariño, el respeto, la delicadeza y el afecto para con nuestros padres no corresponderán ni representarán una ofrenda compatible con los grandes gestos de sacrificio, amor y abnegación largamente recibidos desde antes de la cuna. Y que de esta manera los hijos tienen deberes intransferibles para con los padres, instrumentos de Dios para el trámite de la experiencia carnal en la que el espíritu adquirirá valores superiores y rescatará los fracasos y los compromisos pendientes. Y por supuesto que existen padres que solo procrean y huyen de sus deberes y de sus responsabilidades. En este aspecto, el Evangelio según el Espiritismo también se pronuncia. Nos dice que aunque no son para sus hijos lo que deben ser, le corresponde a Dios castigarlos y no a sus hijos. Estos no deben censurarles porque tal vez ellos mismos mereciesen que fuese así. Si la caridad establece devolver bien por mal al prójimo, cuánto mayor es esta obligación con respecto a los padres. Y si en el primer caso se considera una falta, el segundo caso puede llegar a ser un crimen, porque entonces a la falta de caridad estaremos añadiendo la ingratitud. Por eso el Evangelio nos afirma que honrar a su padre y a su madre no es solo respetarlos, sino también asistirlos en sus necesidades, procurándoles el descanso en su vejez y rodearles de solicitud de la misma forma que lo han hecho ellos en nuestra infancia, especialmente con respecto a los padres sin recursos. Y no solo es darles estrictamente lo necesario a estos padres pobres, sino también ofrecerles las pequeñas dulzuras de lo superfluo, las amabilidades y los cuidados delicados que no son más que el interés de lo que hemos recibido y que es el pago de una deuda sagrada. Esta es la piedad filial aceptada por Dios. Y asimismo, Joana de Angelis, de la misma manera que antes hablaba de los deberes de los padres, nos facilita las directrices de los deberes de los hijos para con sus padres. Nos dice Joana de Angelis: ama y respeta a tus padres, la humana manifestación de la paternidad divina. Cuando fuertes es su compañía, cuando débil es su jovialidad, la protección y el socorro. Mientras sanos, ofréceles la alegría y la consideración. Si enfermos, procúrales la asistencia delicada y la sustentación amorosa. Por todo lo expuesto hoy, no cabe duda de que estamos forzosamente compelidos como hijos a que en cualquier situación o circunstancia, en la madurez o en la vejez, debemos amar a aquellos que nos ofrecieron el cuerpo y la sagrada herramienta de la que nos servimos para los emprendimientos con los que nos hemos comprometido para nuestra propia evolución, como lo mínimo que podemos ofrecerles a cambio de todo lo que ellos nos han brindado en esta bendita oportunidad de la reencarnación. Porque tenemos que tener en cuenta que el tiempo se ha apoderado de ellos de la misma manera que algún día el tiempo también se apoderará de nosotros. Quiero comentar algunos puntos que son muy frecuentes en la convivencia cuando tenemos a nuestros padres ya mayores. Cuando ellos hablan con nosotros y nos repiten una y otra vez lo mismo, no debemos interrumpirlos. Tenemos que escucharles con amor y respeto, porque tenemos que recordar que cuando éramos pequeños, ellos nos leyeron el mismo cuento decenas de veces cada día antes de irnos a dormir. No debemos enfadarnos con ellos si no desean bañarse. Tenemos que recordar que ellos se inventaban 1000 juegos para que nosotros nos bañáramos y lo hiciéramos de forma divertida. Si los vemos torpes ante las nuevas tecnologías, no debemos impacientarnos, ni enfadarnos, ni recriminarles. Tenemos que sonreírles con paciencia y recordar que ellos nos dieron una buena educación, que participaron de esa educación
como pudieron y que nos dejaron aprender todo aquello que ellos no pudieron aprender. Hay un sinfín de cosas que nuestros padres han hecho por nosotros. Nos han ayudado a caminar, nos han ayudado a vestirnos, a usar los cubiertos, nos han dado valores, nos han sostenido en las tristezas y han celebrado nuestras alegrías. Aún hoy día lo hacen. Siempre seremos sus hijos, sus pequeños hijos. Ellos nunca nos verán como seres mayores, que también tenemos ya nuestras edades. Para ellos siempre somos sus hijos, aquellos hijos que ellos han traído al mundo, que han criado. Por tanto, no es lícito que nos toque ahora a nosotros acompañarlos en el final de su camino, cuando los papeles, el rol, se ha invertido. Por tanto, ama y honra a tus padres de tal manera que el día de su partida no tengas que decir lo siento, perdóname, sino gracias, te seguiré amando. Os dejo la bibliografía de los libros que he consultado para poder preparar este trabajo, que espero que nos haya llevado a todos a la reflexión, que miremos con otro prisma a nuestros padres y que obremos en consonancia con las leyes de Dios y seamos amorosos con ellos. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, estupenda exposición, Sofía. Muchas gracias. Hay agradecimientos por tu testimonio, por todo. La verdad es que me ha gustado muchísimo, a pesar de los problemas técnicos que hemos tenido. Se me ha hecho corta, tú dices, me va a faltar, o sea, me va a faltar tiempo, ¿no? La verdad es que se me ha hecho corta. Tengo 3 preguntas, ¿de acuerdo? Y Muy algunas bien. creo que están medio contestadas, pero bueno, vamos a apuntarlas para que todo el mundo se entere. Pregunta José Luis, que de unos padres que practican el bien y el amor y todas buenas pasiones, tienen un hijo de muy mala condición e ingrato. ¿Sería para esos padres, una prueba o una expiación? Esto es básicamente lo último que has explicado. Sí, lo hemos explicado. A ver, evidentemente nosotros nos unimos en una familia porque tenemos reajustes pendientes. Entonces, si nosotros en esta encarnación obramos bien como padres y aún así tenemos un hijo ingrato, puede deberse a 2 motivos. Porque claro, tenemos que tener en cuenta que cada caso es único y particular y no se puede generalizar. Pero lo más normal es que estemos reajustando los errores del pasado con ese hijo, porque él en el inconsciente tiene esa animosidad porque quizá lo hemos hecho sufrir. Pero también cabe la posibilidad de que ese hijo ingrato, a pesar de haber recibido todo el amor de sus padres, pues es la condición que tiene su espíritu todavía. Y aunque pensemos que hoy en día es un ingrato y que lo que hemos hecho, el trabajo que hemos hecho, no ha servido para nada, como digo, los espíritus nos dicen, la semilla está puesta, ya solo queda que cuando la tierra esté fértil y preparada, entonces dé sus frutos. Sí. Tengo otra pregunta de Gracie. Dice, ¿se reconoce en algún libro de la doctrina los matrimonios del mismo sexo y los hijos nacidos de manera in vitro para crecer en núcleos familiares de 2 mamás o 2 papás? Eso también más o menos lo tienes más enfocado. Sí. De hecho, yo, si habéis visto, he puesto cuando he hablado de los hijos adoptivos, he puesto una diapositiva y había 2 papás. Entonces, correcto, esto lo contempla la doctrina. Porque en el libro Vida y Sexo, psicografiado por Chico Xavier, por el espíritu Emmanuel, vamos a ver, nosotros somos espíritus que nos enamoramos de espíritus. Entonces, no tiene importancia el sexo que podamos tener. Lo que se está persiguiendo en una reencarnación es que las 2 personas que formen una familia se amen verdaderamente, que estén unidos verdaderamente por los lazos del amor y que críen a sus hijos, en los valores, en las leyes morales. Entonces, eso es lo de menos, porque incluso cuando hablamos de familias desestructuradas, hay parejas de heterosexuales que probablemente, en algunos casos, son peor ejemplo para sus hijos que una familia, por ejemplo, de 2 hombres o de 2 mamás. Entonces, eso es lo de menos.
Muy bien. Tengo otra pregunta de Margarita Chazarro, que dice, cuando en la infancia temprana la madre muere y el padre se vuelve a casar con una mujer 30 años menor que él y abandona a sus hijos, ¿se trata de una reparación o una expiación para los hijos? A ver si, a ver si he entendido la pregunta. En un matrimonio con hijos, la madre muere, ¿no? Correcto. Y ahora dice que el padre se casa con una mujer más joven y desatiende a los hijos que tenía del otro matrimonio, de la mujer que ha fallecido. Correcto. Vale. La pregunta es si es reparación o expiación para los hijos. Probablemente sea una expiación, porque en una, a ver, vuelvo a repetir, y en eso los espíritus son muy claros, no podemos generalizar, porque cada caso se estudia aparte y tiene sus motivos diferentes, pero probablemente sea una expiación. Cuando he leído que a los hijos no nos corresponde juzgar a nuestros padres, porque nuestros padres pueden cometer este tipo de cosas, pues probablemente es porque cuando ellos han actuado así es porque nosotros, no es que lo mereciéramos, es que estamos pagando el precio de lo que nosotros hemos hecho anteriormente. Pero también tenemos que decir que en el libre albedrío ese padre también ha decidido mal, porque nosotros en la conciencia tenemos escrito lo que está bien y lo que está mal. Y no cabe duda de que ese error que él ha cometido, el día de mañana lo va a tener también que reparar. O sea, es como, en ese caso es como la pescadilla que se muerde la cola. Los hijos están espiando porque en un pasado quizá no valoraron el tener hijos y también abandonaron a sus hijos y ellos ahora lo sufren, pero es que el padre, por abandonar su obligación, como comenté en la conferencia, estos padres que tienen hijos con deficiencia y abandonan a la madre y al hijo. Yo lo he visto porque, como sabéis, yo tengo un hijo con discapacidad y lo he vivido. Entonces, estos padres están postergando el reajuste, pero lo van a tener que reajustar finalmente. Y será también una expiación, evidentemente. Reshi quiere de nuevo empezar el rizo. Tiene la pregunta, ¿eh? A ver si ahora la ves en el chat. A ver. Una aclaración sobre la pregunta. Sí, pero no son adoptivos, sino que contratan un vientre de alquiler y de manera in vitro se embaraza dicho vientre. En caso de los hombres y en caso de mujeres, pues es al padre al que no se conoce. Pero no entiendo qué quieres preguntar con eso, Gracie. Bueno, yo creo que quiere decir que no es el caso de un matrimonio normal, sino que encima le pones la guindilla de que el vientre es de alquiler. O sea, hay una tercera persona que es alguien que cede su cuerpo para tener un bebé, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué implicación tiene también esa madre? La implicación de la madre de alquiler se refiere, ¿no? Claro, y en el caso, sí. Y en el caso de mujeres, pues el padre al que no se conoce. La verdad que es un poco enrevesado. Ah, claro, sí, ya lo entiendo. Vamos a ver. Yo he conocido casos de mujeres que después de estar mucho tiempo casadas con una pareja, resulta que su pareja no quiere tener hijos, se niega a tener hijos. Entonces, esa mujer, como tiene esa llamada tan fuerte de la maternidad, pues probablemente porque tiene un compromiso adquirido, y estamos hablando también del tema del vientre de alquiler para los hombres. Pues ella en ese caso se separó, se divorció y tuvo un hijo por fecundación in vitro. Y al día de hoy pues tiene su hijo. No lo pudo tener con su pareja porque su pareja no lo quería tener, pero ella lo ha tenido por medio de la ciencia. Tenemos que tener en cuenta que si Dios permite que la ciencia nos facilite que tengamos hijos, es porque también es necesario que nosotros tengamos ese hijo. Tiene que venir a nuestro hogar doméstico. Muy bien. Y las personas que están, digamos, involucradas, como la madre de alquiler, pues sobre eso no he leído nada. Pero tenemos que tener claro que la ciencia está para algo. Que Dios permite que la ciencia progrese y existan estas nuevas técnicas. Y no cabe duda que si los hijos no pueden nacer por una vía, van a nacer por la otra, porque son un compromiso que hemos adquirido de traerlos al mundo. Pues oye, mucho agradecimiento por todo lo que se ha dado. Gracias a vosotros. Gracias por el amparo
a Jesús y los buenos espíritus que nos han acompañado a nosotros. Especial bendiciones para todos ustedes, vuestro hogar, vuestras familias, amigos. Y una vez más, os combinamos para que la semana que viene de nuevo vengáis aquí a una nueva sesión, una nueva conferencia. Muchas gracias, buenas noches para todos. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a vosotros. Que así sea. Aquí.